Gracias sobre todo a Mercedes por permitirme esta conversación. Yo no sé si tengo un poco de miedo porque no tengo dos tipos de miedo. Uno, que se va a entender mal algo de lo que voy a decir, muy probablemente, lo cual es miedo repetido porque me ocurre con frecuencia, pero también tengo miedo que pase, que aparezca una frase de Mercedes que diga: mi estimado, y en vez de Ultra, como dice acá en la presentación, diga otro nombre del mío. Sus palabras, aunque falsas, son reconfortantes. Si son reconfortantes, ya está. No importa. Muy bien. Bueno, esto es de un cuento que se titula La presentación y que consiste en una presentación de un libro a cargo de un tal Ultra. Este es un libro de cuentos, tiene 5 cuentos o 5 relatos, son cuentos. Contar es 1, 2, 3, 4. Contar es hacer una relación de acontecimientos, además de ordenar números, ¿no? Yo voy a citar a una escritora que a mí me gusta mucho, que es Ursula Le Guin, que quién sabe por qué usaba el apellido del marido, tiene otro apellido, pero bueno, y dice lo siguiente: el cuento es la manera de contar el cuento. En inglés me parece que es un poquito más claro, porque dice: the story is the way the story is told. Y el way me gusta, porque el camino implica ese avanzar contando acontecimientos. Pero la manera de contar, entonces, es el cuento. Y entonces decir de qué tratan estos cuentos, si yo dijera, bueno, hay un cuento que es una presentación de un libro, hay otro cuento que es un picnic y alguien servía un tupper y así, ¿no? Si yo dijera eso, o fuera más filosófico y dijera cosas sobre cómo son los personajes y todo lo demás, en realidad creo que estaría traicionando esta definición de Le Guin, porque así como hay escritores, hay maneras de contar el cuento, hay caminos de contar el cuento, y los hechos y los personajes en realidad van a ser distintos de acuerdo a cómo se elija eso, ¿no? Se elija la manera de contar. Entonces, si bien yo creo que no aporta mucho hablar de lo que tratan estos relatos, sí se puede intentar una especie de, digamos, de descripción no, simplemente mención del tono, del espacio mental, del espacio espiritual que uno percibe allí, en todo el libro, ¿no? Hablaría entonces de desilusión, desengaño, incluso hablaría de resignación, una resignación rara, porque es una resignación ante la realidad, pero es como más bien una aceptación. Los personajes suelen estar rotos o lastimados, tienen hijos desaparecidos o muertos o a punto de ser arrebatados, tienen vínculos con quienes fueron sus parejas, mantienen esos vínculos como para dejar constancia de que las cosas funcionaron mal, y todo eso a través de salidas inesperadas. Uno va por un camino, va por uno de esos ways de Ursula Le Guin, y de pronto aparece una bifurcación inesperada y el relato que uno creía que iba para un lugar arranca para otro. Y eso me parece que es uno de los sellos de casi todos los cuentos. Casi todos los cuentos realmente son con derivas inesperadas. A mí me gustaría, antes de empezar a charlar un poquitito con Mercedes, tratar de mostrar lo que yo vi en los cuentos a través de lo que vi en uno, que es el que da título al libro, ¿no? Vinos blancos, fiestas privadas. Ahí hay un personaje que dice lo siguiente:
Los versos de un ciento de poetas anorgásmicas le subían a los oídos. Le pidieron a esta mujer, que era una coordinadora de taller de poesía, que dijera algo, que recitara. Y le aparecieron esos versos de un ciento de poetas anorgásmicas que le subían a los oídos. Y fíjese que no es un centenar, es un ciento. Es decir, es un racimo de poesía, de poetas, ¿no? Y todas ellas diagnosticadas, por otra parte. A mí me viene bien esta mención a la poesía, porque yo tengo una teoría que voy a exponer ante este auditorio. Mi teoría tiene que ver con la lingüística, ¿no? Y digo que es mi teoría porque la digo yo, pero en realidad la dijeron muchos otros antes. Y me voy a basar en lo que un señor lingüista francés dijo hace un tiempo, que ahora no es de mucho recibo, pero bueno. Dice que hay dos planos en el lenguaje. Uno, en el que actúan las asociaciones, es el plano semántico de los significados, pero también de las asociaciones de otro tipo, asociaciones conceptuales, de sonido también, ¿no? Es el plano asociativo o paradigmático, que vieron que siempre la brújula se usa más. Y el otro plano, o sea, el otro espacio cognitivo donde se desarrolla el lenguaje, es el plano de la cadena, del orden de las partes del discurso, el plano sintagmático. Y a mí me parece que eso responde a dos mentes que tenemos los seres humanos. Una es asociativa y la otra es sintáctica, o paradigmática y sintagmática. Y como ocurre con estas tendencias múltiples de las mentes humanas, unos tenemos más tendencias para un lado y otros para otro. Entonces, yo creo que en la escritura, quienes tienen una tendencia más asociativa se dedican con preferencia a la poesía, o si narran, tienen, digamos, un peso mayor por los factores poéticos de la narración. Y en cambio, quienes tienen o tenemos una tendencia una mente más sintagmática, van para el lado de lo narrativo. Y la segunda parte de esta teoría es que cuando vamos cumpliendo años, se nos va hipertrofiando el aspecto sintagmático de nuestra mente. Es decir, empezamos a darle mucha importancia al camino de cómo están trazados los hechos, porque nos da la impresión de que eso explica cómo es el modo como está organizado, más que los factores asociativos y los significados, ¿no? Si uno se pone a pensar en la historia de los narradores en el mundo, y en Uruguay en particular, verá que, salvo excepciones, y las excepciones son Hildegarda de Bingen, de Pizan, Seixo Nabón. ¿Querés que hable más cerca del micrófono? ¿Que hable más fuerte o que te acerques al micrófono? ¿No se oye? Ahora. Ah, bueno. Bien, bien. Salvo esas excepciones, ahora sí, ¿no? Sí. Gracias. Si digo algo mal, lo alejo de nuevo. Bueno, salvo esas excepciones, digamos, el espacio narrativo fue predominantemente masculino. Y en Uruguay en particular, eso es notorio, digamos, si ustedes examinan el 45, por decir algo, ¿no? En el 45 había muchos matrimonios y muchas parejas que se dedicaban a la escritura, ambos. Y las mujeres eran todas poetas y los varones eran casi siempre narradores. Era como que el plano sintagmático no se les permitía a las mujeres. Y me parece que no se les permitía en parte porque ese plano sintagmático tiende a explicar mundos. Y entonces vos dejá que esto es un asunto de los muchachos, ¿no? Entonces,
esa línea del cuento de Mercedes, que tiene que ver con ese ciento de poetas anorgásmicas, a mí me resulta significativo, porque fíjense que se le da, me perdí, no sé dónde estaba, pero no importa, se le da a las mujeres el espacio asociativo, ¿no? Y después cuando lo ejercen las decretan anorgásmicas, ¿no? Es una especie de catástrofe humanitaria. Pero además eso es un tema, la preocupación por el placer femenino es básicamente masculina, ¿no? El orgasmo es una construcción masculina, ¿no? Si es anorgásmica, eso seguramente lo definió un varón y lo va a resolver un varón, sintagmáticamente, por otra parte. Entonces, fíjense que el cuento este de Pinos Blancos de Fiestas Privadas termina cuando descarta a todas esas poetas anorgásmicas, la protagonista, bueno, no es la protagonista, pero es central, descarta eso y dice una poesía de Luis Cernuda, ¿no? Que tiene esa línea de Pinos Blancos, Fiestas Privadas. O sea, el cuento descarta por un lado a las poetas, pero se construye, se cierra y digamos, adquiere sentido a través de la poesía, ¿no? Aunque es un cuento súper narrativo, ¿no? Bueno, por eso yo les decía que tenía miedo que no me entendieran, por esto que está pasando, ¿sí? Creo que no fui claro. Bueno, ¿no? ¿Vos sí fui claro? Pues sí que falta una conclusión. Bueno, yo diría, Mercedes forma parte de, yo diría que es la primera generación de narradoras, porque si bien hay narradoras a partir del 50, ¿no? Armonía Sommer, en el 60 creo que Silvia Lago con Trajano, me parece que es un escalón ahí importante. Yo no sé si Cristina Peri Rossi, me parece que tiene un espacio que va mucho hacia lo poético, más que a lo narrativo, en mi opinión, pero bueno. Pero la primera generación, así que el tropel de mujeres narradoras, es tu generación, mi generación, digamos, por edad, y de pronto un poquito mayores o menores, pero en los años, digamos, después de la dictadura, una cosa así, de los 80, los 90, ahí empiezan, y ahora es digamos, hay como bastante paridad, me parece, no sé, Martín, cómo es el asunto, pero la impresión que yo tengo es que hay tantas narradoras como narradores, y no existe esa limitación como no dicha de que el espacio de las mujeres es el espacio asociativo, paradigmático y no el sintagmático. Tengo algunas otras cosas para decir, pero a mí me gustaría charlar un poco con Mercedes. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tenés ganas? Bueno. Yo creo que hay una mirada implacable, en el sentido que es una mirada que va hacia el mundo, es una mirada activa, es implacable en el sentido de que es como que es imbatible, es como un arma, la mirada que uno percibe en las narraciones de este libro. Esa implacabilidad, esa mirada, ¿es un proyecto tuyo o es una cosa? Me vas a decir que es inevitable, pero vas a tener que explicarlo en todo caso. Sí, cómo no. Dale. Buenas noches. ¿Se escuchan? No. ¿Qué pasa? Debe tener un botoncito. Y si no, toma. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, buenas noches. Es un gusto que estén acá. Bueno, la implacabilidad. Yo soy implacable cuando me pongo en el papel de escritora, cuando me pongo en el papel de narrar historias, cuando me pongo en el papel de contar, digamos, otro mundo, porque
porque escribir es eso, es crear un mundo que no está. Con las herramientas del que tenemos, pero es crear algo nuevo, es multiplicar, ¿no? Yo digo, ya lo decía Borges, esto no es nada nuevo, es multiplicar mundos. Y si lo vas a multiplicar, bueno, que no sea de una manera, desde mi punto de vista, que no sea de una manera tenue. Es decir, siento la necesidad, siento la presión, ¿no? Pero es una presión interna y una presión positiva, una presión que me gusta, de ser lo más, no sé si dura es la palabra, pero por lo menos de alejarme todo lo más que pueda de lo que sea la tibieza o de lo que sea el infantilismo, ¿no? El infantilismo, digamos, en escritura, ¿no? Eso trato de hacerlo y capaz que cuando sale, digamos, capaz que por ahí viene eso lo de implacable. Acá me parece que salió en todos los relatos. Eso yo creo que esa mirada fuerte domina todos los relatos. Aparte de esa deriva inesperada que suelen tener la mayoría de estos cuentos, esa cosa fuerte. Uno percibe que está leyendo algo poderoso, ¿no? Bueno, gracias. Cuando me hiciste la entrevista en la radio, vos dijiste que de los 15 cuentos, como que te parecía, como que 10 eran, me parece que me habías dicho, ¿no? Eran los que más tenían, no sé si dijiste esa mirada en ese momento, no me acuerdo qué fue que dijiste, pero sé que hiciste una separación entre 10 de los relatos y 5 de los relatos. Yo te dije ¿no? que 10 eran obras maestras y 5 gracias. eran... Es una trampa para que repitiera eso, me quedó tan lindo en la entrevista que dije, que lo diga de vuelta. Bueno, eso que hizo está en todos los cuentos. ¿Qué te gusta de los Brian y los Jennifer y todas esas marcas de clase que son fuertes en tus paisajes humanos, paisajes geográficos también? Soy de Nuevo París. No sé si eso te dice algo. No, pero bueno. Soy de Nuevo París. O sea, esos nombres están, 2x3 están ahí. Digo, ahora no, pero bueno, los 21 años de mi vida estuve ahí. O sea, algo tuve que haber aprendido. Y está lleno de pequeños burgueses muy snobs. También, esos son en todos los barrios. En todas partes de eso. Hay como, digamos, hay un mapa de clase fuerte en los cuentos. Está claro. Hay como lugares, ¿no? Sí. de todos los personajes. Están muy claros. Claro, a ver, qué sé yo, cuando uno se pone en crítico, ¿no? Y te sale lo crítico en lo creativo que estás haciendo, obviamente todo lo que sea contraste, todo lo que sea distinción, ayuda. Es decir, si vas a hacer un panorama completamente neutro, homogéneo, bueno, eso no tiene mucha gracia. En cambio, si haces que las diferencias se instalen más profundamente que las similitudes, ¿no? Y eso obviamente, si vas a ver el problema de las clases, por ejemplo, bueno, haces que se note, y haces que se noten todos los elementos que puedan contribuir a eso, incluidos los nombres, que además los nombres para mí, en materia de creación, como que forman parte muy importante, no están puestos al azar. No que busque nombres que signifiquen algo, ¿no? Digo, etimológicamente quiero decir, eso no, pero sí que tengan un componente muy fuerte para mí, y entonces me parece que eso, digo, no sé, trato de que se note por lo menos. No, se nota. El tema de los nombres a mí me resulta interesante, no solo de los nombres de personajes, ¿no? Yo hice una pequeña estadística de todas las palabras, ¿no? Y por ejemplo, la palabra Glock aparece 3 veces, ¿no? Igual aparece 3 veces en el mismo cuento, ¿no? Es que, sí. ¿no? Seguramente la mayor parte de la gente escucha informativos y viste que los informativos se nombran las Glocks. Sí. Pero muchos no sabrán lo que es una Glock. Vos usás eso... porque yo sé lo que es una Glock. Claro. Y el que lee el cuento aprende enseguida lo que es una Glock, ¿no? Bueno. ¿Por qué no usás arma? ¿Por qué no? Bueno, entre otras cosas, por una cuestión, y aprovecho acá para mencionar a alguien que lamentablemente no está, pero que siempre está y que está presente, digamos, por lo menos en mi vida y en mi vida de escritora también, que es Hugo Fontana, un querido amigo que nos dejó hace un par de años y que siempre decía, Hugo Fontana, un gran escritor de este país, que bueno, si tenías que ser preciso, es decir, no es lo mismo un arma que una Glock, primero, si no sabes lo que es, vas y buscas, o sea, es más fácil. Quiero decir, todo se puede buscar ahora. Entonces,
buscas, y bueno, y la Glock tiene una forma particular y además el nombre, la palabra mismo, dice mucho más que arma. Porque arma es cualquiera, pero Glock no. No, claro, arma es una cosa vaga, una niebla, ¿no? Te hice la pregunta para darte la oportunidad de decir. Muchas gracias, seguí así. Bueno, aparece 3 veces, después uno aprende otras palabras, ¿no? Sí. Aparece 2 veces gelotofobia, Sí, y una vez blefaroespasmo. A ver, ¿cuántos levanten la mano los que saben qué es gelotofobia? A ver. Gelotofobia. Bien ahí, bien ahí. Ah, porque lo fuiste a buscar. Copado. Sí, claro, sí, probablemente lo aclaré. Sí, claro, esa. Gelotofobia hace alusión a una fobia que se burlen de uno. Es eso. Pero es una palabra que, claro, hay muchas palabras raras, pero que suenan muy lindas, y si hacen a lo que uno quiere, digo, no es por esnovismo, quiero decir. Claro. ¿Y blefaroespasmo? Blefaroespasmo. A ver, ¿algún médico acá? ¿No? Sí, saben por ahí, claro, porque eso es porque a mí a veces en algún tiempo me temblaba un poquito el párpado y fui a averiguar qué era, y era blefaroespasmo, también una palabra que me gustó, porque todos tenemos nuestros diccionarios de palabras que nos gustan y palabras que no, con las que no vamos. El otro día un alumno justamente me preguntaba por qué, si yo ponía personajes, no así, digo, barrio bajeros o lumpen, eso, ¿por qué no los hacía decir boludo? Y yo decía, porque no me gusta esa palabra no me gusta, igual que no me gusta Bondi, igual que no me gustan otras. Entonces, digo, uno también cuando escribe tiene que, no sé, estás escribiendo para los demás, pero sobre todo estás escribiendo lo tuyo, lo propio. Entonces tenés que ser consecuente con lo que a vos te gusta. No, eso es básico. Eso que acabas de decir me parece notable, porque en todo lo que dicen todos los personajes, sean de la clase que sean, y que ahora que vos decís, es cierto, hay palabras evitadas, pero no te das cuenta. Está muy bien, y ahí me parece que lo que vos manejás es manejás bien el plano sintagmático, de modo que vos envolvés al lector claramente y lo llevás para el lugar que es necesario que vaya para que ese personaje sea como tiene que ser, ¿no? Este libro tiene 35.886 palabras. Nunca se me hubiera ocurrido contar eso. De las cuales 7.622 son distintas, únicas. ¿Y eso es bueno o malo? Es un 21% del texto. Mira. 21%. El 21% del total de palabras son distintas. Y si uno va y lo compara con un libro parecido, por ejemplo, el Aleph de Borges, el Aleph tiene 40.307 palabras. ¿Todas distintas? No. Total El de palabras. O sea, es un libro de un tamaño similar, 35.000, 40.000. Y palabras distintas tiene 90.063. O sea, es un 22%, y vos tenés 21%. Bueno. Casi vos. ¿Qué te parece? Solo vos haces esas cosas. Muy fuerte. Bueno, no, quiero decir que, digamos... No, a ver, me gusta porque es la cuestión del léxico, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un léxico limitado, es decir, las palabras del diccionario son infinitas, pero muchísimas, y nosotros utilizamos muy pocas de esas palabras. Y está bueno, justamente por eso está bueno leer para las personas que quieren escribir, porque leer es lo que agranda ese léxico, lo que aumenta ese léxico y lo que hace que tengamos más palabras. Y la riqueza de los textos está en las palabras, o sea, entonces está bueno incorporarlas. No, claro, por eso el léxico. Yo creo que hablamos de estadísticas en términos generales una vez y por eso me puse a mirar esto, porque digo, bueno, a ver, ¿cómo es ese universo léxico? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque yo hablé de blefaroespasmo y de gelotofobia y todo ese tipo, pero no es un libro que tenga un léxico enrevesado o para nada, es un libro liso y llano, como es un libro de Borges, pero tira 2 por 3 alguna cosita como para sentirse que uno está
leyendo un libro, ¿no? Después puede ver algunas otras cosas para dejar tranquilos digamos, a la policía del lenguaje, yo qué sé. Por ejemplo, mirá la diferencia entre Borges y vos. La palabra mujer aparece 57 veces en tu libro y hombre 38. En cambio, en Borges aparece 21 veces nada más mujeres y 71 hombres. Bien, está clarito, clarito. Esa es una cosa que no se puede contra eso, esa es la realidad. Si yo te pidiera que escribieras un relato de personajes buenos y sanos y que termine bien. No, Imposible. no. No funciona. ¿Por qué? Mira, lo dijo mucho mejor que yo, y esto mucha gente ya me lo escuchó decir, mucho mejor que yo lo dijo Cheever, John Cheever, el escritor estadounidense. Tiene un cuento que se llama El gusano en la manzana. Y ese cuento trata de una pareja, los dos son lindos, ricos y sanos. Pero eso no es lo peor. Tienen hijos lindos, ricos y sanos que se casan con gente linda, rica y sana. Y después de varias generaciones, Cheever dice, pero esto no me interesa a nadie. O sea, no es interesante ver un relato así, no. Un relato tiene que tener gente, o si puede ser enferma, fea y pobre, mejor. Pero si no, son las tres cosas, por lo menos dos. Bueno, pero está bien, pero vos me hablás de lo que te puede interesar del relato. Sí. Pero a vos te interesa eso. Obvio, sí, claro. Sí. Digamos, uno no piensa en el nivel de conflicto que le va a dar ni estás craneando personajes, digo, esto en serio, ¿no? Que caigan en lo maniqueo, ¿no? O sea, uno no está pensando en eso. Pero como vos cuando vas escribiendo te metés en los personajes, tratás de ser los personajes y vos no sos todos los personajes. Forzosamente tiene que ocurrir algo que los mueva. Es decir, digo, la felicidad está genial, esa felicidad 100%, que además no existe, es una mentira, pero digo, suponiendo que existiera, ¿no? Está genial para la vida, pero no está genial para un relato. En un relato tiene que estar lo otro, tiene que estar la parte oscura, tiene que estar, qué sé yo, el mal, el dolor, la angustia, todas esas cosas. Bueno, pero digamos, podría haber un matiz del cual está muy poblada la literatura, ¿no? Y el cine y todas las artes narrativas, que es que, bueno, el personaje le va mal un poco, pero bueno, sale adelante, ¿no? Y terminan comiendo perdices y todo el asunto. Pero pará. Esto va hacia una concepción de la literatura o unas posibilidades de lo que es la literatura o las artes en general, que uno podría decir que son modelos en el sentido de que son propositivos, son maquetas, son algo, mira, te muestro esto y este es un mundo posible, o son modelos imitativos. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Y la impresión que me da es que vos sos más del modelo de dejar constancia. Miren, el mundo es así, ¿no? Y no estás ofreciendo perdices al final de los cuentos. A ver, podés ofrecer perdices, pero le tienen que caer mal. Eso Claro. Claro, tiene que haber un matiz así, yo qué sé, digo, a ver, sí, claro, en mis cuentos depende de qué consideres también final feliz, ¿no? Sí, claro. Porque a veces la felicidad es el mal menor. Claro. Entonces, ahí puede ser, sí, que en alguno de los relatos, yo no digo que todos terminan mal, no quiero termina decir, mal, a mí vos ya podría, me parece que... termina horrible, ya podría. A mí me gustó. Justo es, bueno, te habrá gustado, pero muy bien no termina. Pero hay algunos, claro, ¿para quién? Pobres, sí, claro. ¿Cómo pobres? Sí, pobres. Bueno, sí, está bien, es cierto. Bueno, podés poner, sí, de ese lado. A mí bueno, no, en fin, Sí, claro, no vamos a estar diciendo. No, porque además Lean- sabes spoilear. leanlo, no, claro. A mí me gusta la sinestesia, eso de atribuirle a un espacio de
de percepciones o de sensaciones, lo que corresponde a otros, ¿no? Y a veces ayuda imaginar esos cruces para tratar de, para la gente que no lo vio, que no lo leyó, que se hagan una idea, ¿no? Entonces, si yo tuviera que ponerle color a tus cuentos, de pronto uno diría, bueno, este es un cuento así, este es así, ¿no? ¿Pensás en esos términos a veces? Y podrías decirme, mira, Olla Podrida es Violeta. Bueno, qué bueno lo que dijiste, porque yo pienso en esos términos cuando analizo cuentos de otras personas. De hecho, los que me conocen saben que cuando analizamos un cuento, yo digo, este cuento tiene este diagrama, ¿no? Este cuento a veces es una línea así, sube y baja, o es un círculo y tiene algo en el medio, ¿no? Tiene, no. Hay una conferencia que siempre daba Kurt Vonnegut que está muy buena con eso. Ah, mira, como pásamela después. Sí, sí. Bueno, pero no lo pienso en términos de colores. Sí es cierto que en algunos casos, por ejemplo, no lo analicé todavía, se analiza de pronto intuitivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en la novela Mordida, ¿no? Yo ahí sí me daba cuenta de que la novela tenía una oscuridad muy grande. Y en determinado momento sentí y di un cambio, ¿no? Porque dije, no, esto está muy oscuro y voy a tener que darle como alguna cosa de luz, alguna ventana de luz. Entonces creé un personaje para que diera eso, que es el personaje de la vieja, ¿no? Que hace como que es muy, muy gracioso leerla, ¿no? Cuando la van a ver las chicas al geriátrico y eso. Y eso lo hice porque vi demasiada oscuridad en el texto. Ahora en los cuentos no sé qué color, digamos, ascribirle a los cuentos, no lo pensé. Porque viste que, bueno, pensar en literatura negra en realidad eso viene de una cuestión editorial, ¿no? Pero mucha gente lo usa metafóricamente también, ¿no? Porque bueno, por algo era una serie negra, ¿no? Claro. El tipo de la editorial Sí. se le ocurrió Sí, que, sí. bueno, pero entonces creo que de alguna manera puede funcionar. O por ejemplo, uno también podría pensar en el sabor, ¿no? Algo que es amargo, algo que es dulce, algo como... Bueno, dulce, mucho dulce no tenemos acá. No. Y encima se olvidan del tupper por acá. Mucho dulce no hay, no empalaga mucho. Sí, con todos los sentidos se podría hacer, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces se podría pensar, bueno, esto tiene un espacio... está en un espacio social determinado, entonces huele a, ¿no? Es más fácil adjudicar a uno que a otros. Ahora, en todos, a mí me parece que es fácil hacer un saltito. En algunos será hacia el espacio del olor, en otros hacia la luz o el color, en otros hacia la textura, hay cosas ásperas, ¿no? Hay cosas que uno las lee y siente... hasta dolor, como si pasara la mano por una superficie que lastimara, ¿no? Eso esa aspereza, ahora justo estoy releyendo una novela de un escritor argentino que ganó el premio Benedetti del año pasado, que es Guillermo Marchei, y estaba releyendo justo hoy el libro de cuentos que se llama Cenizas en el Viento, que se presenta, aprovecho para decirlo, el próximo sábado acá en la Intendencia, lo presentamos junto con el autor, y tiene justamente, el primer relato tiene eso, tiene esa aspereza que vos la notás, claro, surge obviamente de la combinación de palabras, no puede surgir de otra cosa, pero realmente porque hay palabras que son ásperas, y entonces digo, si vos además estás contando una historia que ocurre en el desierto, bueno, está cantado. Eso es muy interesante, yo creo que eso surge muy intuitivamente cuando uno está escribiendo, es decir, si uno se compenetra lo suficiente con lo que está escribiendo, surge la cosa fluida. Si estás en un barco, ¿me entendés? Poniendo a tus personajes en un barco en el medio del río, y surge la cosa áspera si estás en otros continentes. Bueno, por eso, pero las palabras, digamos, actúan en función del campo asociativo. Claro, bien, ¿no? tal cual. A veces sí suenan, ¿no? Suenan como significan, ¿no? A veces, no siempre, a veces el sonido, bueno, bien. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué tenemos? ¿10 minutos? ¿Sí? 7. Entonces, a mí me gustaría, y como hay gente que de pronto leyó el libro,
invitar ¿A que hagan a la preguntas? asamblea o que hagan afirmaciones o incluso Bueno, o que digan algo, sí, obvio, sí, Sí. me encantaría. A ver, ¿quién se anima a preguntar? O pregunten, hagan preguntas. Claro, yo qué sé. Claro, yo no sé si escribo Claro. de mañana, de tarde, no sé, yo qué sé. Con computadora, Sentado para- Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, si no hacen preguntas les cuento, les voy a contar entonces. Les cuento que estos relatos, estos 15 relatos, de los cuales 11 son inéditos y 4 habían ya aparecido generalmente en la revista Lento de la diaria, fueron, digamos, pensados y escritos, por suerte, en el verano pasado. Porque pasa con los escritores que tenemos la escritura a veces en la cabeza y hemos pensado mucho los textos, ¿no? Y tenemos ideas para poner en palabras y estamos entusiasmados con la idea de hacerlo, pero no tenemos tiempo. El tiempo para los escritores es algo verdaderamente penoso, no tener tiempo. Virginia Woolf hablaba del cuarto propio y de los 5 peniques, pero se me olvidó de decir que también está el tema del tiempo, no es solamente tener, no sé, pero todas... la plata. ¿Eh? La plata. O sea, como no necesitaba dinero además. Por eso, sí, pero te quiero Ese decir es el que... tiempo. Claro, bueno, no, porque a veces el tiempo está, digamos, no sé, ocupado, digamos, por cosas que no es que sean para ganar dinero, ¿entendés? Sí. O sea, a veces el tiempo son otras cosas, es otro tiempo porque la vida tiene muchas cosas, no tiene solamente el arte, no tiene solamente la escritura, hay un montón de cosas que son tan valiosas como escribir o como dedicarse a otro tipo de arte. La vida tiene muchas cosas y tiene un periodo corto para desarrollarlas todas. Yo qué sé, no sé, yo lo veo así por lo menos. Si decís en mi caso particular, bueno, ahí te llevo que es cierto que el trabajo de marzo a noviembre insume mucho tiempo, el trabajo de, digamos, de la docencia y eso insume mucho tiempo y por ahí queda poco para escribir. También es estar en una situación mental, ¿no? Tiempo Porque, mental, exacto, claro, el tiempo sí, mental, sí. que no es lo mismo que el tiempo físico, ¿no? Capaz que tenés tiempo, pero no estás en realidad en sintonía para escribir. Así que agradezco en realidad a las vacaciones estas últimas para que me dieron la posibilidad de escribir este libro, cuando además lo que tenía en la cabeza era otra cosa, que era una novela en la que espero poder tener tiempo en las próximas vacaciones para darle para adelante. Pero bueno, si nadie tiene preguntas para hacer, nadie se anima a hacer ni una sola pregunta. A ver. A mí me impresionó mucho en los cuentos, como que hay en varios de ellos la muerte vinculada a niños. Y me impresionó muchísimo. Bueno. Y vinculada al ahogamiento. Uh-huh. Porque se repite en varios de ellos, ¿verdad? Sí. Y me causó mucha impresión. Digo, no Bueno. sé si tiene una razón o fue casual, digo. Es algo que me resulta muy fuerte, ¿no? Me preguntaron si yo había tenido alguna experiencia, sobre todo por el cuento Dentro del lago, me habían preguntado, y no, afortunadamente yo no tuve ninguna experiencia de esa naturaleza. Pero muchas veces los cuentos también surgen, ¿no?, de las noticias que uno escucha. Y a veces hay noticias en la prensa que impresionan muchísimo. Capaz que otras no, pero esas particularmente se ve que a mí me impresionan mucho. Y eso ya además es algo muy fuerte, ¿no? Quiero decir, el escritor puede ser muy impresionable, pero también está siempre con la estrategia, ¿no?, de decir voy a colocar algo que sea fuerte en el texto, ¿no? Y ya eso ya aparecía en Watch Tombs, en el final de Watch Tombs también estaba la posibilidad, porque ahí quedaba abierto, de que el personaje chico, ¿no?, muriera ahogado en una piscina. Sí, es cierto, vos como pediatra lo estás preguntando porque te debe haber también impresionado mucho, ¿no? Pero sí, es verdad. Estos cuentos tienen muchos hilos comunes. Los libros de cuentos, cuando uno los arma, o por lo menos cuando yo los armo, trato de que haya puentes entre ellos. Lo acuático está en todo. Claro, el mar, el río, el lago, ¿no? Claro, porque muchos tienen que ver justamente con situaciones en las que se supone que va a haber una temporada de descanso. Es decir, en que se supone que las cosas van a fluir positivamente. Y bueno, eso es lo que tiene la vida, que a veces las cosas parece que fluyen positivamente y quizás en algún momento deja de pasar eso.
Claro. A ver, sí, allá. Bueno, Mercedes, te quiero preguntar si alguno de estos relatos particularmente es autoficcional, alguno de ellos particularmente, y por otro lado, si tú sientes la presencia de algún escritor o escritora que haya impactado, incidido en tu proceso de escritura, como, vamos a decir, como una influencia directa o algo de eso. Bueno, muchos de estos relatos tienen algún componente de mi vida, alguna cuestión, pero en general reservo eso más para las novelas. Es decir, las novelas tienen más componentes de autoficción, es decir, más traslación de las anécdotas de mi vida, de las experiencias de mi vida a algo reformulado en una novela. En los cuentos en general me inspiro más en cosas que ocurren con otros, que les ocurren a otros, o en noticias de prensa o en cosas así. O sea, eso es como no sé, como el núcleo, digamos, sale de otro lado, no sale de mí, pero en todos hay algo que sí es mío. Hay algunos sueños míos, por ejemplo, contados acá en otros personajes, ¿no? Que sí los tuve yo, entonces aprovecho. Y hay cosas que me pertenecen, que si cuando hablo de los ómnibus de Coet, por ejemplo, bueno, forman parte de mi vida, de cuando viví en Nuevo París y que siempre tomo el 409, y eso está presente, así como casas de balneario. O sea, hay cosas que sí son personales. Y la segunda parte de la pregunta, a mí me gustan mucho determinadas narrativas, por ejemplo, la narrativa de Alice Munro, que yo la he visitado y revisitado muchas veces. Yo supongo que por el grado de admiración que le tengo, algo debía haber por lo menos robado, no sé, alguna cosita. Sí, claro, siento conexión con muchas, digamos, narradoras y narradores, ¿no? Y bueno, se me ocurre ella porque ya la tenía presente cuando hice Caja Negra, y hay un cuento de Caja Negra que incide en uno de los cuentos, Corrie, en uno de los cuentos brillantes de Alice Munro. Entonces sí, pero hay otros autores, qué sé yo, no sé, esas asociaciones creo que las ve más el crítico que uno mismo. Claro, porque yo qué sé, acá por ejemplo yo no menciono, en este libro particularmente no menciono muchos autores, pero sí menciono, como decías vos, Luis Cernuda, que para mí es uno de los grandes poetas españoles de siempre, ¿no? En particular de la generación del 27, pero un poeta español brillante, y que yo lo tengo muy presente, que lo tengo muy leído y que lo admiro muchísimo. Entonces supongo que también algo de esa, no sé, de que robé también algo de esa suerte de sensibilidad, o de una sensibilidad muy áspera por otra parte, ¿no? De Cernuda. Ahí en ese caso de Cernuda no mencionás el nombre. No, porque te apropias de... No, bueno. Los espinos. Bueno, te apropias de la cosa y funciona muy bien con todo el tono, ¿no? Bien podría ser algo del cuento, que no viniera de otro lugar, ¿no? Claro, vos decís inventado en el cuento. Bien podría ser. Ojalá yo pudiera inventar un poema como Los espinos. Bueno, pero de hecho lo recomiendo. Calza con esa fluidez tan grande con el cuento, que obviamente está hablando del resto del cuento, no solamente de eso. Bueno, gracias, Iván. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces muchas gracias a todos por haber venido, muy contenta por esta presentación. Gracias, Carlos. Muchas gracias.